una función inversa. Aquí vamos a hablar acerca de las funciones inversas, pero antes de entrar a las funciones inversas es algo que es bueno que reconozcamos de la definición de función biunívoca. Una función f con dominio D y rango R es una función biunívoca si cualquiera de las dos condiciones equivalentes siguientes se satisface. La primera es que A sea diferente de B en el dominio, ¿ya? O sea que en este caso yo no puedo tener que estos sean iguales, tienen que ser distintos. Entonces f de A es diferente de f de B. O sea que este valor que tengo acá no va a ser el mismo que yo tenga en f de B, ¿ya? Esa sería la primera condición. La segunda condición dice, siempre que f de A sea igual a f de B en el rango, o sea, el rango es este, o en el caso de las gráficas, el rango es lo que se puede ver en el Y, entonces A y B están en el dominio, ¿ya? Entonces estas son las dos condiciones que nos habla la función biunívoca. Por eso es de que estábamos hablando de este tipo de funciones. Esta función es una función biunívoca, porque para cada valor de x corresponde un valor de y es distinto. Para cada valor de x corresponde un valor de y. Pero esta sí es biunívoca, esta no es biunívoca, porque hay dos valores en x que le corresponde un valor de y. Y esta no es función. ¿Por qué no es función? Porque no hay correspondencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la parte de acá. Hay una prueba para que ustedes lo puedan entender, que esta es una prueba que se le conoce como la prueba de la línea recta. ¿Y qué me dice la prueba de la línea recta? Miremosla acá. Primero lo vamos a ver, vamos a poner la definición y vamos a poner el ejemplo aquí abajo. De la recta horizontal. ¿Qué es lo que me dice la prueba de la recta horizontal? Dice, una función es biunívoca si y solo si toda la recta horizontal cruza la gráfica de f a lo más en un punto. En este caso, miren, si yo pongo una línea horizontal, aquí pasa tocando dos puntos. En este caso ya podemos definir que esta no es una función biunívoca. Miremos acá, aquí está la recta horizontal, está tocando dos puntos, por lo tanto, no es biunívoca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Pregunten en este momento. ¿No? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver. Vamos a pasar una vez a la parte de ejemplos. Después vamos a ver las funciones inversas. Ahorita me gustaría que analizáramos algunas gráficas. Por ejemplo, voy a hacer la número par y ustedes la número impar. La número 4. Miremos. ¿Cuál es biunívoca de estas tres? Es la B, aunque esta gráfica tiene una restricción. Es la B. En el caso de la A no puede ser, porque si utilizamos la línea recta pasa 3 puntos. Entonces ahí deja de ser biunívoca. Y en este caso, ¿esto qué sería entonces? No es función. No es función. No es función. Por lo mismo de lo que estamos hablando en este caso, de que el valor de Y le está asignando valores a X. Entonces en este caso no es función. Bueno, viendo esto,
quiero que analicemos entonces lo que es la función inversa. Ya les he comentado de que la función inversa prácticamente a nosotros nos va a dar a conocer lo opuesto a lo que nosotros hemos trabajado normalmente. Entonces la función inversa nos va a llegar a dar lo siguiente. Por ejemplo, si mi gráfica va a cambiar de posición, si yo cambio valores de X y Y, mi dominio y mi rango van a ser a la inversa también. ¿Ya? Miremos la definición primeramente de la función inversa. ¿Qué dice la función inversa? Si una función biunívoca con dominio D y rango R, una función G con dominio R y rango D, es la función inversa de F, siempre que la condición siguiente sea verdadera para toda X en el dominio y para toda Y en el rango. Entonces miren qué es lo que ustedes miran en la situación que tengo acá y en la situación que tengo acá. Acá miramos el Y afuera y aquí está dentro de la función. Aquí miramos al X dentro de la función y aquí la miramos afuera. ¿Ya? Entonces lo que va a suceder en este caso, por ejemplo, si yo tuviera la función que es X más 3, 2X más 3 supongamos, ¿cuál sería el dominio y el rango de esta función? Esto lo podemos determinar rápidamente. El dominio, todos los reales. ¿Y el rango? Todos los reales también. ¿Por qué? Porque esta gráfica no tiene ninguna limitante. En este caso, la gráfica, si nosotros la hacemos, va a quedar más o menos acá, en este punto que va a pasar el número 3. Entonces va a crecer en X y va a crecer en Y sin ningún problema. Pero ¿cómo podría encontrar yo mi función inversa de esto? F de X es igual a 2X más 3. Pongan mucha atención qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es cambiar los valores de F de X. O sea que en este caso vamos a llamar a esto Y. Y para encontrar la función inversa vamos a cambiar de posiciones. A esta variable ahora ya no se va a llamar X, Y, sino la vamos a llamar X. ¿Y a este? Y. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor de Y. El 3 lo restamos en ambos lados. Y el 2 lo dividimos en ambos lados. Ahora miren, al hacer este cambio, esta sería mi función inversa. Esta va a ser mi función inversa. ¿Ya? Quiero que miremos cómo sería la situación viéndolo por la parte gráfica. Lo que va a suceder en la función realmente es que la gráfica va a tener un corrimiento en su eje. Ahorita lo van a ver. Y ahorita van a ver qué es lo que va a suceder. Lo que pasa es de que cambiaría de posición. O sea, lo que está en X, ahora va a estar en Y. Y lo que estaba en Y, ahora va a estar en Y. Siempre es un poquito tardado que se abra GeoGebra. Miremos otro tipo de gráfica mientras se abre el programa. Vamos a ver. En el caso de la función, una función cuadrática, x al cuadrado más 4. ¿Qué hacemos entonces acá nosotros? ¿Qué es lo que comenzamos haciendo? Cambiando a f de x le vamos a llamar y. Ya después de cambiar esto, ya cambiamos valores.
y vamos a despejar y. En este caso restamos en ambos lados el 4. Ahora solo voy a cambiarla de posición estos dos. ¿Qué pasa con el cuadrado? Más menos raíz cuadrada de x menos 4. Ahora miren, esto es algo importante. Miren pues, así como se está presentando esta función, esta y, que sería la función inversa, aquí va a tener una restricción. ¿Por qué va a tener una restricción? Porque la gráfica ya cambiaría de posición y ya no sería una función. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos a tener lo que son las restricciones. O sea que en este caso ya no sería una función, sino serían dos funciones. Una que podría ser positiva y la otra que podría ser negativa. ¿Ya? Entonces ahí es lo que se le llama restricción de una función. Miremos ahorita GeoGebra para que ustedes lo puedan ver en la parte gráfica. ¿Cuál era la primera gráfica que teníamos? Y es igual a 2x más 3. Esta es la gráfica que tenemos inicialmente. Ahora miremos cuál es la función inversa. Y es igual a ¿qué? X menos 3 partido 2. X menos 3 dividido 2. Miren la gráfica como cambió. Quiero que vamos a alejarnos un poquito o tal vez correr la gráfica un poquito más para acá. Miren, quiero que se den cuenta. En el primer punto, en este punto que tengo acá, ¿cuál es la coordenada que tengo? ¿Cuánto en X? 0 en X. ¿Y cuánto en Y? Y este punto va a ser el inverso de este. Miren, el valor de X es 3. O sea, en este caso la función inversa lo que va a hacer es cambiarme de posición. ¿Ya? De tipo. Ajá. De valor. Ahora miremos en la otra que acabamos de hacer. Miren pues. La primera gráfica era y es igual a x al cuadrado más 4. Y es igual a x al cuadrado más 4. Esa es la gráfica que tenemos inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, la otra sería y es igual a la raíz de x menos 4, no, o más 4, menos 4. Miremos, miren qué fue lo que sucedió acá, que aquí hubo una restricción. ¿Estamos de acuerdo? La otra, ahora si yo quiero graficar la otra mitad, tendría que salir aquí abajo. ¿Ya? O sea, que en este caso ya sería la composición de dos funciones. ¿Ya? Y vemos entonces aquí sería cambiando, poniendo la otra función, y sería igual a menos SQRT x menos 4, ¿verdad? Miren, ¿ya? Entonces aquí hay una composición de dos funciones. Por eso es de que se restringe la función. Y miren dónde está la gráfica rebotando aquí. En 4. ¿Y en dónde está rebotando la gráfica aquí? En 4. ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede con la parte de la función inversa. Ahora quiero que ustedes se den cuenta.
¿Cuál sería el dominio de la primera función? Es una función cuadrática. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales están en el 4. No. La gráfica es todos los reales. Todos los reales. Ahora miremos el dominio de esta función. De esta es todos los reales. Sí, sí. De esta, de 4 a más infinito. Miren, de 4 a más Incluyendo el 4. Ahora miremos. Vuelvo a repetir. La diferencia. El dominio aquí era todos los reales. Y acá es de 4 a más infinito. Ahora miremos el rango. ¿Cuál es el rango de esta función? No. No, 4 no. ¿De qué? De 4 a más infinito. ¿Y acá? Todos los reales. O sea, se cambió la posición. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sucede con la situación. Ahora, en el caso de la restricción, aquí si nosotros utilizamos la restricción, tendría que ser el rango de 0 a más infinito o de 0 a menos infinito, dependiendo por dónde utilicemos la restricción. ¿Ya? Muy bien. Quería dejar claro esto para que ustedes comprendieran esto, porque en los problemas a ustedes les van a pedir que encuentren el dominio de rango de las dos funciones. Por ejemplo, de la función normal, el dominio son todos los reales y el rango es de 4 a más infinito. Ahora de la función inversa, ¿cuál sería el dominio? De 4 a más infinito. ¿Y el rango? Ese sí depende de la restricción que nosotros tomemos. Puede ser de 0 a infinito positivo o de 0 a infinito negativo. Depende de la restricción que nosotros tomamos. ¿Ya? Muy bien. Pero estos son, ¿cómo se llama? Funciones que es lineal, y aquí tenemos una cuadrática. Miremos las funciones que nos van a proponer en su curso. Eso es muy importante. Miren, por ejemplo, esta vez, aquí también van a pedir encontrar la función inversa de una función racional. Ahorita vamos a ver cómo encontrarlo. Esto es lo que les estaba comentando de las restricciones. ¿Miren? Todavía no está bien. Aquí ven que esta es la función normal, x al cuadrado para x mayor que 0 de la función inversa. Entonces a la hora de despejar nos va a quedar un más menos, pero miren, en la gráfica solamente se toma la restricción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, miremos ahora acá. Aquí se determina si la función es unívoca. Acá nos dice determine, lo voy a acercar un poquito más esto. Determine el dominio del rango de la función inversa para la función dada sin hallar en realidad la función inversa. Sugerencia: primero encuentre el dominio y el rango. Entonces miren, pues esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo sé el dominio y el rango de la función normal, yo voy a saber el dominio y el rango de la función inversa. ¿Cómo lo voy a hacer? Solo cambiando de posición. Miremos. Vamos a poner la indicación.
estaban pidiendo la 24. A ver, muchachos, ¿cuál sería, muchachos y muchachas, cuál sería el dominio de esta función? A ver, pensémosla bien. Es una gráfica que estuvimos trabajando la semana pasada, las funciones racionales. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, exceptuando menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el rango? Todos los reales, exceptuando ¿qué? 0. ¿Por qué 0? Miremos las asíntotas. ¿Cuál sería la asíntota vertical acá? Tomamos este, lo igualamos a 0 y despejamos. Pero la asíntota horizontal, ¿cómo la encontramos? ¿Cuál es el coeficiente de x arriba? 0. ¿Y de abajo? Por lo tanto, esto es... Miren pues. Aquí ya encontré mi dominio de rango de la función normal. Entonces, ¿cuál sería el dominio y el rango de la función inversa? El dominio, todos los reales, exceptuando. Y acá, todos los reales, exceptuando el menos. Miren, acá nos dice que no utilicemos la función inversa. Pero solamente al cambiarlos de posición, yo ya sé que encontré mi dominio y el rango. Este sería el dominio y el rango de la función inversa. ¿Exacto? ¿Estamos claros ahí? Bueno, miremos de la 26. Vamos a ver cómo encontraríamos el dominio y el rango de la 26. Miremos la número 26. A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio, solo el dominio. ¿El dominio? Todos los reales, exceptuando ¿quién? Menos un noveno. ¿Y el rango cuál sería entonces? Todos los reales exceptuando 2 novenos. Esto es de la función normal. Ahora de la función de la inversa, el dominio sería todos los reales exceptuando 2 novenos. Y el rango, todos los reales exceptuando menos un noveno. ¿Ya? Recuérdense que la asíntota horizontal la vamos a encontrar dividiendo los coeficientes. Por eso sé que salió este 2 novenos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá? Encuentre la función ¿qué? Inversa. Ahora aquí sí me están pidiendo encontrar la función inversa. Ya hice un ejemplo como la 28. Yo quisiera pasar a ejemplos un poco más complejos como la 30. Así que vamos a introducirnos a ver cómo despejar una función inversa en este tipo. Aquí no me están pidiendo ni dominio ni rango, así que solamente me piden la función inversa. Miremos, ¿qué es lo que primero hicimos en el ejemplo anterior? Cambiar el valor de f de x y ponerle y. Y después de hacer esto, ¿qué hicimos? Cambiar de posición. Este va a ser x y ahora este va a ser ¿y qué hacíamos después? Despejar y. Entonces, como este está como denominador, vamos a multiplicarlo. Sería 9x menos 3. Un partido de x menos 3.
Pero un momento que ya no quiere. Ya está perdiendo la batería. Bueno, entonces aquí va a quedar y más 3 es igual ¿a quién? A 1. Lo que yo les aconsejo acá es que, como lo que queremos despejar es el valor de y. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quitar este x? Dividirlo en este 1. ¿Y cómo hacemos con este más 3? Pues restaría en el otro lado. Entonces aquí esta sería nuestra función inversa, pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí es una resta de fracciones algebraicas. El denominador es x. X dentro de x es 1 por 1, 1. X dentro de 1 es x por 3. Esa sería mi función inversa. Esa sería mi función inversa. Vamos a ver. Si nosotros analizamos por el dominio, solamente el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta? Todos los reales. ¿Y cuál sería el dominio de esta? El 0. Porque el 0 es el único que hace el denominador 0 acá. ¿Estamos de acuerdo? Solo el dominio estamos viendo. ¿Ya? Miremos un poco más compleja la situación. Miremos la número 32. ¿Esto viene a partir para el final o para el parcial? Obviamente en el final. En el parcial solamente va a ser parte gráfica. Sí. Ajá. Miremos pues. Desde el inicio de la 1b. En el final comenzamos desde este punto. ¿Desde aquí? Desde el 5.1. A ver, ¿cuál sería, qué es lo que comenzamos haciendo acá? Y es igual a 4x partido x menos 2. ¿Qué hacemos después? Cambiar 4y partido y menos 2. Este lo vamos a multiplicar en ambos lados y nos va a quedar esto, ¿verdad? Vamos a multiplicar. ¿Cuánto es x por y? Y. ¿Cuánto es x por 2? X. Ahora lo que vamos a hacer es dejar los que tienen y de un mismo lado. Entonces en este caso nos va a quedar x menos y. El 4y restaría en este lado y el 2x sumaría en este lado. Miren, dejé los y de este lado. Ahora tengo factor común. ¿Cuánto es xy dentro de y? X. ¿Y 4y dentro de y? 4. Y con lo que queremos despejar, ¿qué es? Y. Entonces nos va a quedar 2x dividido x menos 4. Y esa sería mi función inversa. Ah, no, por eso usted está señalando ahí que esa es la función entonces. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Miremos si el álgebra presenta un caso más complicado. Si es que lo presentara, pues lo hacemos. Si no, pues cambiamos. Pues no, esto sería lo más complicado que presenta. Ya lo demás es que con funciones inversas normales de lo que hemos trabajado. Muy bien, entonces nos vamos a proceder a la siguiente.
Miren, esta posiblemente podría tener un poquito más de grado de dificultad. Vamos a analizarla muy bien. Esta sería la función, las funciones que nos están dando. Hay una que es una función normal y la otra supuestamente es otro tipo de funciones. Ahora la número 50 nos pide analizarlo de esta manera. Bueno, miremos pues, analicémoslo bien. Esto es f de x y esto serían los valores de x. Este es g de x y nos dan los puntos. Prácticamente las dos están diciéndonos lo mismo. Miren acá, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Menos 1. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? 0. Y cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? 1. Ahora miremos en estos puntos que nos dieron. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? 1. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 3. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? 5. Bueno, lo primero que me están diciendo es g o f inversa de menos 1. Miremos, aquí va a ser un poco de que nosotros lo analicemos bien. ¿Qué es lo que nos están diciendo? A g sustituido por f a la inversa de menos 1. ¿Qué podemos hacer acá? Si tenemos que la función inversa de menos 1, ¿cómo podría determinar ese valor? Pensémoslo bien, que acabamos de decir algo importante. ¿Qué es lo que pasa en una función normal y una función inversa? Se cambian de valores. O sea que si en este caso, si la función no tuviera el inverso, la función inversa de menos 1 es, la función normal de menos 1, no tenemos valor acá. Pero como lo estamos haciendo al revés, nos vamos a ir desde este punto. Cuando tengo la función de menos 1, ¿cuál sería el valor? 2. Aquí ese es el que vamos a colocar. 2. Ahora acá dice, cuando tengo en G2, cuando tengo en G2, ¿cuánto tengo en Y? 3. O sea que el resultado de este es... ¿Ya? Sí. Miremos la inciso B. F inverso o G inverso ¿de quién? De 3. O sea que aquí va a ser F inverso de G inverso de 3. Ahora, aquí tenemos que verlo al revés. 3. ¿Quién sería 3? ¿El valor? ¿De quién? No. De Y. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo G de menos 1 de 3, ¿cuánto voy a tener en X? ¿Ya? Por eso de que es inverso, exactamente. Ahora miren, acá dice F inverso de 2. Cuando tengo F inverso de 2, ¿cuánto tengo en X? Ese sería el resultado. ¿Ya? Uy, perdón. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ya que no hay dudas, ¿cuál sería el C? ¿Este? El teléfono. Miren pues, es que acá me dicen F de menos 1 de G de menos 1 de 3. Recuérdense que G de menos 1 va a cambiar los valores. O sea, como me están diciendo 3, ¿cuánto tengo en X? 2. Ahora F de menos 1, cuando tengo F de menos 1 de 2, ¿cuánto tengo en 5? 5. 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
¿Ya? Ahora miren, aquí cómo sería esto. H de menos 1 sustituido por G de menos 1 sustituido por F de 6. Va, miren pues. Aquí vamos a ir de reversa, dijera la canción. Vamos a ver. F de 6 es normal. No miramos una inversa acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengo en X6, ¿cuántos tengo en F de X? 3. Aquí va a ser 3. Recuérdense de eso. Ahora, G de 1 de 3, cuando tengo en 3, va a ser 2. ¿Ya? Ahora miremos. Aquí nos dice H inverso. ¿Y dónde tenemos H? ¿Miren? Entonces tenemos que encontrar la inversa de H para sustituirla. ¿Ya? Vuelvo a repetir esto. Lo vamos a hacer acá para tener más espacio. H de menos 1, G de menos 1 y F de qué? 6. De 6. Muy bien. Cuando X vale 6, ¿cuánto vale Y? 3. Entonces ya sabemos que este es 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, G de menos, a la inversa de 3, si aquí tengo que tengo 3, ¿cuánto va a ser el valor? 2, porque se cambia de posición esto. Recuérdense de lo que estamos hablando inicialmente. Ahora, a mí me preguntan cuál es el H inverso de menos 2. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el H inverso? Pues yo ya tengo el H aquí. Entonces, encontremos el inverso. H de X es igual a ¿qué? A 4 menos X. Cambiemos valores. Acá sería Y es igual a 4 menos X. Cambiamos de posición a 4 menos Y. Despejemos Y en este caso. Y sumaría en este caso y el X restaría en este caso. O sea que la función inversa sería la misma, exactamente. Serían iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como me están pidiendo H de 2, voy a sustituir esto. ¿Y cuánto sería 4 menos 2? Ahí tenemos. O sea que el resultado de este es 2. Es que realmente lo que confunde esto es cambiar y cambiar, porque nosotros ya tenemos una idea, pero aquí lo que nos pide es que cambiemos de posición y visualizarlo. Bueno. Eso ya no se mira nada más de 2. Bien. Bueno, miren, esto un análisis. Ya podemos ponernos a pensar realmente de que esto no tiene un límite. Ya. Si nosotros comenzamos con las funciones exponenciales, quiero comentarles que las funciones exponenciales se van a representar de esta manera. F de X es igual a A elevado a la X más B, donde B va a ser nuestra asíntota horizontal. Y A pues es nuestra base y X es nuestro exponente. Miremos en el primer caso, F de X es igual a 2 a la X. Vamos a poner valores de X y Y. Miremos algunos valores acá, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Miren pues, en su calculadora, 2 a la menos 2 es como decir 1 partido 2 a la 2.
sea que esto va a quedar 1 a la 4, que esto es 0.25. ¿Será que a la hora que en este caso vamos a tener algún resultado negativo acá? No. Se va a acercar a ser 0, pero nunca va a ser 0. ¿Ya? Miremos a la menos 1, la misma situación, aquí nos va a quedar 0.5. 2 a la 0 que sería 1, 2 a la 1 que sería 2 y 2 a la 2 que sería 4. Miremos en la parte de la gráfica, ¿cómo nos quedaría esta parte de la gráfica? Bueno, miremos. Miremos acá. Dije inicialmente que íbamos a tener una asíntota. ¿En dónde va a estar nuestra asíntota? El valor que esté sumando a la base exponencial. O sea que en este caso no hay nada. ¿Y cómo se llama la nada en número? Entonces aquí va a estar nuestra asíntota horizontal. Entonces miremos, cuando yo tenga menos 2, ¿cuánto va a ser el valor? 0.25. Cuando yo tenga menos 1 voy a tener 0.5. Cuando yo tenga 0 voy a tener 1. Cuando yo tenga 1 voy a tener 2. Y cuando yo tenga 2 vamos a tener 4. Miren, la gráfica va a acercarse a 0, pero nunca va a ser 0. Se va a acercar a 0, pero nunca va a ser 0. A ver, ¿cuál sería el dominio y el rango de esta función? El dominio, todos los reales, efectivamente. Ahora el rango, de 0 sin incluirlo, porque el 0 es la asíntota, hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. No, eso sí no. Ahora miremos. Quiero que me hagan el favor de lo siguiente. Con estas funciones, la asíntota, ¿cuál va a ser? 2. En toda la asíntota va a ser 2 porque ese es el valor que estamos sumando al valor exponencial. Ahora, va a surgir algo así. Por ejemplo, cuando la base es mayor que 0, en este caso como ax más b, la gráfica que me va a quedar va a ser más o menos así. Voy a tener mi función. Aquí va a estar la asíntota va a estar en b. Pero siempre que este sea positivo y este sea positivo, la gráfica me va a quedar de esta manera. Ahora miremos, ¿qué pasaría si tengo este positivo y el exponente negativo? Lo que va a suceder en este caso es lo siguiente. La gráfica siempre va a ser lo mismo, pero así. Y la asíntota siempre va a estar B. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el exponente es negativo. Pero ¿qué pasa si en el caso de que si la base es negativa? Si la base es negativa, va a quedar de esta manera, yendo para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y si los dos fueran negativos, entonces ¿cómo quedaría? Si los dos fueran negativos, el a y el menos x más b, la gráfica tendría que quedar de la siguiente manera. De esta manera, miren. Así tendría que quedar. Estas serían las gráficas que podrían quedar si la base es mayor que 0. Si la base es mayor que 0.
Ahora, ¿qué pasaría si a mí me dieran una función así? Miren, f de x es igual a 0.5 elevado a la x más 3. A ver, ¿qué sucedería en este caso? Ponga mucha atención, quiero que trate de asimilar las cosas como les estoy explicando en este momento. El 0.5, si nos damos cuenta, es como decir 1/2 o 1 partido 2. Si yo subo el 2, el exponente es negativo. Entonces, en este caso, cuando es menor que 0, realmente lo que está sucediendo es esto. Miren, esta expresión es igual a esta expresión. Solamente que el exponente es negativo. Por eso estoy haciendo la aclaración que los valores tienen que ser mayor que 0 para que suceda esta gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Habiendo dicho esto, ¿cuál sería la asíntota de este valor? Es el 3. O sea, dependiendo del valor que esté sumando al exponente, así es como va a quedar nuestro resultado. Entonces, de ahí de las gráficas no tenemos mucho que hablar, ya hemos trabajado mucho el tema de gráficas. Vamos a ver ecuaciones exponenciales en este momento y quiero que ustedes vayan viendo cómo se trabaja esto. Inclusive aquí está la parte de la gráfica que les estaba comentando. La definición del teorema exponenciales de Newton. Aquí ahí entramos ya a ver problemas de aplicación, ya van a ver ustedes. Hay problemas así bien chileros. Pero chileros. Muy bien. Vamos a resolver ecuaciones exponenciales. Muy bien. Vamos a tomar la instrucción que es resolver la ecuación y voy a explicar esto de tal manera que nos pueda quedar lo más claro posible, así que necesito que pongan mucha de su atención. Voy a resolver la número 2. Miren, acá me dice 6 elevado a la 7 menos x es igual a 6 elevado a la 2x más 1. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor que le corresponde a x para hacer esta función normal? Bueno, déjenme decirles que si esta base y esta base son iguales, lo que vamos a hacer es solamente tomar los exponentes y ponerlos en una ecuación. Entonces aquí ya tenemos para despejar nuestra ecuación. Vamos a sumar en ambos lados el x, que aquí nos va a quedar 2x más x, y a restar en ambos lados el 1. ¿Cuánto es 7 menos 1? 6. ¿Y cuánto es 2x más x? Dividimos en ambos lados el 3, ¿y cuánto nos queda el valor de x? 2. Pero como vuelvo a repetir, esto solo sucede cuando estas dos bases son iguales. Ahora, ¿cómo podemos hacer la prueba? Bueno, ¿cómo podemos hacer la prueba? Pues muy sencillo. Aquí ponemos 7 menos 2. Y en el otro lado, ¿qué ponemos? 6, 2 por 2, más 1. ¿Cuánto es 7 menos 2? 5. ¿Y cuánto es 2 por 2 más 1? 5. Miren, aquí ya quedó nuestra prueba. Bueno, miremos la siguiente expresión. La número 4. ¿Será que puedo resolver el anterior ejemplo como este? ¿Por qué no? Porque son diferentes bases. Pero nosotros tenemos que utilizar nuestro ingenio para resolverla. Yo puedo volver este 9 como 3 utilizando exponentes. ¿Sí o no?
Entonces este 9 yo lo puedo poner como 3 al cuadrado y este elevado a x al cuadrado. Ahora ya tendríamos la misma base, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo tengo exponente sobre exponente? Se multiplica. Entonces miren, ya tenemos la misma base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualarla. Igualarla. Cuando es una ecuación cuadrática, pues la igualamos a 0. Y pues con simple álgebra podemos factorizarlo. A ver, utilizando sus calculadoras, ¿cuáles serían los dos resultados? ¿Cuáles son sus dos resultados? Como es cuadrática, pueden usar su calculadora. 2 positivo y menos 1/2. Estos serían los dos resultados que me harían esta ecuación tener una ecuación para la prueba. Ahora miremos la siguiente. Miremos esta, miren con la número 6. ¿Qué sucede con esta número 6? Tenemos una fracción acá y aquí un 2, pero ¿podemos volver este 1/2 como 2? Sí. ¿Cómo podemos volverlo como 2? Al subirlo se vuelve exponente negativo. Y aquí ya tenemos la misma base. Entonces multipliquemos menos 1 por 6 y menos 1 por menos x. Esto va a ser igual a ¿qué? A 1. Entonces solamente es de despejar. De aquí nos va a quedar 1 más 6 y eso nos queda 7. Sencillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay ninguna complicación hasta el momento? Bueno, ¿quieren intentar hacer la siguiente? ¿Por qué 1? ¿Cómo? ¿Por qué 1? Porque si no tiene exponente se sube que el exponente es 1. Tenemos la siguiente. ¿Cuál va a ser? Quiero que intenten hacer esta. La número 8. Resolverla, yo no puedo volver utilizando exponentes el 27,9 ni el 9,27, pero sí tenemos una base en común. El 3, por ejemplo, el 27 es 3 a la 3, 3 al cubo. Y el 9, 3 al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar exponente sobre exponente. ¿Cuánto es 3 por x? 3 por 1. Ahora miremos acá. 2 por 2. Y 2 por 3, 6. Vamos a igualar las dos ecuaciones. Y vamos a despejar. Vamos a restar en ambos lados el 4x y a sumar en ambos lados el 3. ¿Cuánto es 3x menos 4x? Menos x. Menos 6 más 3, menos 3. Dividimos en ambos lados el menos 1 y nos queda que x es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Miremos la última de ecuaciones. Este tiene una complicación un poquito más grande. No es que sea difícil. Tal vez vamos a poner, fíjense que estoy viendo muy pixeleada la imagen, voy a ponerlo más grande. Bueno, ¿qué haríamos en este caso? Si esta fuera la operación de su examen final. ¿Tenemos una base común en todo, sí o no? ¿Cuál es la base común en todo? El 3. ¿Este cómo lo podríamos poner? 3 al cuadrado.
Y este, 3 a la menos 1. Este, 3 al cubo. Y aquí pues ya está el 3. Ahora multipliquemos exponentes sobre exponentes. ¿Cuánto es 2 por 2x? Y acá, menos 1 por x. Menos 1 por más 2. Ahora miremos en el otro caso. Acá tenemos x por menos 2. Menos 2x. Ahora, cuando yo tengo dos bases iguales y estas se están multiplicando, ¿qué corresponde a esto? Se copia la base, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a sumar este más el otro, que sería menos x menos 2. Y este más el otro, que sería este valor. Sumemos 4x más menos x. 3x menos 2. ¿Y el otro? 3 menos 2x. Ahora ya tenemos la misma base, entonces ya nos queda una ecuación simple. Vamos a sumar en ambos lados el 2x y a sumar en ambos lados el 2. ¿Cuánto es 3x más 2x? 5x. Y acá 5 también. Dividimos en ambos lados el 5 y nos queda como resultado que x es. ¿Vamos? Tanto para él. Tanto para uno. Bueno, esto es en cuanto a los temas de ecuaciones. Y quiero regirme a la siguiente indicación. Miremos acá. Esta es la expresión. Nos da una gráfica y nos piden que encontremos la función exponencial. Esto sí podría venir en la evaluación parcial. Como es parte de gráfica, ¿va? No es necesario. Vamos a bajar un poquito más. Por acá. A ver, quisiera que contestaran a lo siguiente. A simple vista nosotros podemos determinar cuál es la asíntota. ¿Cuál es la asíntota de esta función? 0, ¿verdad? Entonces, aquí nos dan dos indicaciones. Puede ser que sea esto o puede ser que sea esto. Pero como la asíntota es 0, va a ser la primera. F de x va a ser igual a b a la x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar estos valores? ¿Cuál podría ser mi base? ¿Cuál podría ser los valores que podemos determinar acá? A ver, ¿cuál podría ser el valor de B y cuál podría ser el valor de A? A ver, ¿cómo va disminuyendo esta gráfica? Si ustedes se dan cuenta, hay una parte muy importante. ¿Qué número, cuando tengo menos 2, cuánto vale? 8. ¿Sí? Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? 8. ¿Cuál sería nuestra base entonces?
importante. Cuando tenemos este punto va a ser el que nos va a salvar. Miren, cuando x es 0, ¿cuánto vale y? Un medio. Ya estamos diciendo que x, ¿cuál es el valor? 0. Y cualquier número que sea diferente de 0, elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. O sea que aquí ya 1 por b, nos queda que b es un medio. Ya tenemos que b es un medio. Entonces vamos a poner f de x es igual a un medio a la x. Ahora miren, utilizando la misma idea de su compañero Manuel, así mismo podemos encontrar el valor de a. ¿Estamos de acuerdo? Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? 8. Entonces vamos a utilizar la misma mecánica, ¿verdad? Solamente vamos a mover esto un poquito para que tengamos acá la... Entonces cuando x vale 2, y vale... Cuando x vale menos 2, y vale 8. Ahora, ¿cómo podemos despejar el a de acá? Pensemos. Este 2 puedo multiplicarlo en ambos lados y nos quedaría que 16 es igual a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? También hay otra cosa más. El a la menos 2 es 1 partido al cuadrado. Entonces yo este valor lo puedo multiplicar en este lado y el 16 dividirlo en este lado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Raíz, exactamente. Raíz. Pero no sería solo raíz. ¿Qué es? Más menos raíz. Entonces aquí nos va a quedar a es más menos raíz cuadrada de 1 partido 16. A es igual a más menos un cuarto. Ahora miren, quiero que analicemos bien la respuesta. F de x, lo voy a poner con color rojo para que ustedes lo miren. F de x es igual a b. ¿Quién es b? Multiplicado por a. ¿Quién es a? Puede ser un cuarto positivo o negativo. Solo voy a poner acá el valor para que ustedes lo distingan. Según la gráfica que nosotros tenemos acá, esta que tenemos acá, ¿cuál sería lo que nos tendría que señalar? ¿Que el a es positivo o el a es negativo? El A es positivo. Positivo porque viene de arriba para abajo. ¿Miremos? Miren pues, en la gráfica lo vamos a poder determinar. Cuando el a es positivo, ¿viene de arriba para abajo o de abajo para arriba? Cuando el a es positivo. ¿Ya? ¿Vamos claros? Ahora, cuando el a es negativo, va para abajo. De las dos maneras. O sea que en este caso, ¿cómo viene la gráfica? De arriba para abajo, pero no baja de 0. Por lo tanto, el signo que va a tener es positivo. ¿Estamos claros ahí? Pero en ese caso, en teoría, X sería negativo. En teoría, ¿cómo? X que enseña la gráfica sería X negativo. Es que, mire, pues, si lo miramos de esa manera, es lo que yo les estaba comentando. Un cuarto se puede ver como 4 a la menos 1. No es que el x, el valor del x, dice usted, eso sí sería negativo si lo miramos de esa manera. Pero porque nosotros estamos diciendo una parte de las gráficas que habíamos dicho anteriormente eran mayores que 0, pero este es menor que 0. ¿Ya? Sí, está bien. Muy bien, analicemos la siguiente gráfica. Quiero que ustedes la logren hacer. Esta tiene corrimiento.
Aquí ya tenemos una asíntota. Es la misma instrucción. Para ver la ecuación. Para ver la ecuación dice f de x es igual a b a x normal y el otro que tiene más c. Obviamente aquí tenemos el más c porque no está en el origen asíntota. ¿Cuál sería en este caso el más c? 1. Déjame pues, encontremos. ¿Cuál es el valor de la asíntota? Es 1, así de sencillo. Ahora, tomando el punto inicial que habíamos hablado, siempre encontremos donde esté el 0, eso es lo que nos va a ayudar. Cuando 0, tengo 0 en x, voy a tener en y 5. Entonces vamos a poner 5 a la 0 más 1. Entonces aquí, ¿cuánto es a la 0? Es 1 por b. Podemos despejar el b, que nos quedaría que b es 4. Ahí ya tenemos el valor de b. Y es igual a 4a a la x más 1. Pero ¿cómo encuentro entonces el valor de a? Utilizando el otro punto. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 7. Entonces venimos y en lugar de poner a la x vamos a poner a la 1 y despejamos. Restamos en ambos lados el 1 y dividimos el 4 de una vez. ¿Cuánto es 7 menos 1? 6. ¿Podemos simplificar esta fracción? 3 medios. Por lo tanto, mi función sería f de x es igual a 4 por 3 medios elevado a la x más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No? En el examen te pondría los puntos. Ah, sí. Por los O puede ser de que solo ponga la gráfica y la ponga cuadriculada. Sí, pues. Ya no. Después de está. Vamos a ver. Miren. Vamos a entrar a problemas de aplicación. Miren pues, miren lo importante de la matemática es que la matemática es aplicable en cualquier ciencia. Pues, miren, en este caso dice que es un decaimiento radioactivo, es el problema. Dice decaimiento radioactivo. El isótopo de bismuto radioactivo, acá dice 210 del elemento, tiene una vida media de 5 días. Si hay 100 miligramos de este elemento presentes en el tiempo cuando t vale 0, entonces la cantidad de f de t restante después de t está dada por, y nos dan la ecuación, nos da la función. La pregunta es, ¿cuándo este isótopo de bismuto pertenece después de 5 días, 10 días, y después dice 12.5 días? O sea que aquí es un inciso que tiene 3. Entonces miren, pues sencillo. ¿Qué hacemos ya que nos dieron la función? Primero encontremos f de 5. Entonces venimos y solo vamos a sustituir acá 5 partido 5. Porque aquí dice que t está dado en días. ¿Ya? Porque ¿cuánto es menos 5 dentro de 5? Dividido entre 5, perdón. Menos 1.
2 a la menos 1 es 0.5. Y multiplicado por 100, 50. Esto es lo que queda del isótopo de bismuto después de 5 días. Ahora miremos después de 10 días, que sería 100, 2, 10 dividido 5. 10 dividido 5, ¿cuánto es? Menos 2. Y 2 a la menos 2 es 0.25, un cuarto. Por 100, 25. Ahora miremos en 12.5. 12.5. 100, 2 elevado a 12.5 partido 5. Con calculadora, ¿cuánto nos quedaría este resultado? Menos 5 medios en la división. Pero de todo ya de una vez. $17.68 aproximado. Bueno, miren, quiero preguntarles acerca de lo que acabamos de ver. Por favor, tengan mucha atención. El isótopo de bismuto, conforme va pasando el tiempo, ¿va a llegar en algún momento a eliminarse por completo? No lo va a hacer. Va a acercarse a ser cero, pero nunca va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? De cero, no incluyendo la masa. Exacto. Entonces, miren cómo graficamos esta función. Pues sencillo, porque aquí nos dice trace la gráfica desde 0 hasta 30. Obviamente no me voy a poner a graficar desde 1 hasta llegar hasta 30. Puedo ir de 5 en 5 hasta llegar a tener los valores. Entonces, si alguien me hace el favor de meter esto en la función. Hasta llegar de 5, el paso sería de 5 en 5, ¿verdad? 5 días. Sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Cuánto tenemos inicialmente? 100. Entonces nos vamos a ir aquí de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Bueno, miren pues muchachos. Cuando el tiempo es 0, está ubicado en 100. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando tenemos 0, tenemos los 100. Cuando pasaron 5 años, ¿cuánto tenemos? 50. Entonces aquí hasta por acá. Cuando pasaron 10 años, 25. Cuando pasaron 15, ¿cuánto nos quedaría? 18. ¿No? ¿Con su calculadora? Puedo les pedí que en su calculadora introducieran los datos de esta función, y que fuera inicio 0, final 30 y que fuera de 5 en 5. Que el paso fuera 5. Solo que en lugar de t ponga x, en el cual 12.5 en 20, 6.25 en 25, ajá, y en 30, pero
estaba comentando, la gráfica va a ir disminuyéndose hasta acercarse a ser cero, pero nunca va a ser cero. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Bueno. ¿Cómo? Porque le dice. Miren pues. Le cambiamos los años. Voy a hacer esta de. Este problema del océano. Primero voy a copiar la indicación. La 42. Miren, les quería comentar que esta parte de este tema es lo que les estaba comentando de la luz, precisamente. El problema es sobre la penetración de la luz del océano. Inclusive se dice que hay partes del océano que la profundidad llega a ser tan grande que la luz ya es casi nula. Pero no porque sea casi nula significa que no haya. ¿Estamos? Bueno, miren pues, el problema dice así: la penetración de la luz en el océano. Un problema importante en oceanografía es determinar la cantidad de luz que puede penetrar a varias profundidades oceánicas. La ley de Beer-Lambert expresa que la función exponencial dada, que nos da la función, es un modelo para este fenómeno. Vea la figura. X es la distancia en metros que se va teniendo de la luz que va penetrando hacia el océano. Y acá dice que es un modelo de este fenómeno para cierto lugar. O sea que eso no es para todos los lugares que se aplica, es para un cierto lugar. Esta función que usted mira aquí, esta es la función que sirve para cualquier lugar. Pero este problema está para un lugar específico. Entonces dice, es la cantidad de luz en calorías sobre centímetros cuadrados sobre segundos, que llega a una profundidad de X metros. Encuentre la cantidad de luz a una profundidad de 2 metros. Y el inciso B dice, trace la gráfica de esta I, que significa la intensidad lumínica, para 0 hasta 5. Eso es lo que nos dice. Entonces miremos. Tenemos lo primero que nos pregunta: ¿cuál es la intensidad lumínica cuando tenemos 2 metros? Pues muy sencillo, ya me dieron la expresión, solamente sustituirla. Acá lo están dando, a eso lo están dando aquí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? 0.4 elevado al cuadrado por 10. 8. Entonces, esta sería la intensidad lumínica a 2 metros. Recuérdense que la medición es sobre calorías sobre centímetros cuadrados sobre segundos. Esta es la intensidad lumínica en un metro. ¿Da 8? ¿Cuánto da? 6. 1.6. Ahora miren, dense cuenta de lo siguiente. La intensidad lumínica al inicio es de 10. En este caso, si yo pongo 0 acá, la intensidad lumínica es de 10. Pero al pasar 2 metros, mire todo lo que se redujo a 1.6. O sea, la gráfica va a quedar muy pronunciada. Porque mientras yo pongo 3 metros, ya va a quedar una cantidad más extensa. Entonces es por eso que se dice
que cuando se estudia la parte de la oscuridad, o cuando se trata de ver la oscuridad más densa, es en el océano, en la parte de oceanografía, que se empieza a estudiar todo ese tipo de fenómenos. Porque mientras más profundidad hay, menos intensidad lumínica va a haber. Y es por eso que muchas personas, cuando hablan del océano, obviamente mientras más profundo sea, la presión es más fuerte. Entonces ya muchos cuerpos ya no soportan el tipo de presión, ¿verdad?, que se va teniendo. Entonces, imagínense una luz, que baje una luz hasta donde se pueda bajar, por lo denso, por lo oscuro que puede ser, casi va a ser algo que no se pueda observar, porque la oscuridad obstruiría toda esa parte de la luz, porque es muy fuerte esa parte. ¿Ya? Miremos, pues, ¿qué más problemas hay en la vida? Miren, este crecimiento de bacterias, eso sería bueno para que alguien lo intentara hacer. Pues, para la tarea. Y voy a terminar con este. Bueno, este es